El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Esta es una nueva cita con La Fuerza de los Argumentos, el programa de opinión de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Ya ustedes saben que lo producimos en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad, se transmite por Telemedellín y el canal U, y también por el canal Universitario Nacional Zoom. Bueno, en esta ocasión algo que sí nos toca directamente a todos los que estamos en estas lides, la Comisión Nacional de Televisión. ¿Qué va a pasar? Se ordena que se acabe, hay que revivirla, eso es un cadáver. ¿De qué se trata? La Comisión Nacional de Televisión, no sabemos cuántos, pero sí sabemos que son muchos los criterios y opiniones que se han dado a favor y en contra. Entonces traemos los especialistas, precisamente las personas que tienen que ver con estas lides entre nosotros, y nos visita entonces la contadora pública Yelsi Pérez García, ella es gerente del canal Universitario Nacional, canal Zoom. Yelsi, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. También está con nosotros el doctor Eugenio Prieto Soto, él es contador público también, ya todos lo conocemos, es gobernador del departamento y senador de la República. Muchas gracias, doctor Soto, por estar aquí con nosotros, doctor Eugenio Prieto. Eduardo, a usted muchas gracias, un saludo muy cordial para todas y todos los televidentes. Bueno, también está con nosotros Juan Fernando Castrillón Benjumea, comunicador social, periodista, él es gerente de Teleantioquia, este primer canal regional del país que ahora ya todos conocen por el planeta entero. Muchas gracias, muy buenas para todos los televidentes, para Mauricio, la doctora Yelsi, para Eduardo y para el doctor Eugenio, un saludo muy especial y para todos los televidentes. Bueno, y está también con nosotros otro comunicador social periodista, Mauricio Mosquera Restrepo, ya ustedes lo conocen bastante, ha sido el responsable de tenernos a nosotros aquí en este lugar, de manera que muchas gracias por estar aquí, Mauricio. Con todo el gusto, un saludo para ustedes. Muy amable. Bueno, ¿debe existir o no la Comisión Nacional de Televisión? Adelante, Yelsi. Bueno, yo pienso que los principios que inspiró la Carta Política para la creación de la Comisión Nacional de Televisión fueron absolutamente válidos en la medida en que se buscó tener un ente independiente y autónomo que garantizara el acceso democrático, el equilibrio informativo y que los contenidos no afecten los derechos de la población en general. Me parece que como figura es absolutamente válida. Otra cosa es que no haya sido bien manejada. Debe existir un ente que maneje la televisión, debe la ley alcanzar a la tecnología y a los contenidos. La ley está atrasada frente a los contenidos y la tecnología. Debe existir un ente legítimo, legal, la comisión es legal, pero debe existir un ente legítimo que represente los intereses de los televidentes de la televisión pública y de muchas otras televisiones. Eso no lo cumplió la comisión y eso yo creo que es lo que nos tiene acá, pero igual, obviamente, debe existir un ente que rija los destinos de la televisión en el país. Muchas gracias, doctor Eugenio. Bueno, el concepto aquí más importante es cuál era el espíritu del legislador, más bien del constituyente en el momento en que crea la Comisión Nacional de Televisión, y era que existiera un ente autónomo, tanto del Estado, con independencia del Estado, como de los mismos operadores privados, digámoslo así. Y ese ente, creemos nosotros, que independiente, que se llame Comisión Nacional de Televisión o cualquier otro organismo, debe existir para proteger y garantizar en un Estado democrático esos derechos fundamentales al informar con equilibrio, con oportunidad, con veracidad y con imparcialidad. Correcto. ¿Qué piensa el gerente de Teleantioquia? Bueno, yo digo lo mismo de todos los compañeros, debe existir un ente autónomo, independiente, un ente que luche por la televisión en el país, que regule, y un ente que permita que todos los canales públicos a nivel nacional puedan sobrevivir. Y obviamente para nosotros la legislación que tenía inmersa lo que era la Comisión Nacional de Televisión debe continuar, pero en un ente que sea flexible y que permita que todos nosotros podamos recibir los favores
y además de ello ser regulados por él. Bueno, esto es un mandato constitucional y según veo aquí la mesa todo está de acuerdo con que la comisión debe existir. ¿Será entonces que es que la que existe como tal no ha cumplido las tareas que le puso la Constitución o porque es que la quieren acabar? Bueno, yo creo que... Gracias. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tuvo la comisión particularmente fue, digamos, los perfiles de los comisionados que no fueron definidos, digamos, muy correctamente desde la implementación de la ley. Lo segundo, la forma de elección de los mismos, porque finalmente no terminaron representando la sociedad civil que quiso la Constitución Nacional que fuera allí representada. Me parece que de alguna manera esa sociedad civil se doblegó frente a la politización y al manejo de la elección de los comisionados. Y pienso que el gobierno también tuvo mucha parte de la culpa en el sentido de que tampoco permitió de que el ente fuera absolutamente independiente. Por ejemplo, estando presente aquí el gerente de Teleantioquia y yo que fui pues una de las que tuvo la oportunidad de observar directamente en muchos casos la elección de los comisionados representantes de los canales regionales, en todo momento siempre estos representantes eran prácticamente impuestos por el gobierno nacional. ¿A quiénes? A los gobernadores en las respectivas regiones. Entonces ya el gobierno no tenía 2 representantes, sino 3. Entonces el mismo gobierno pienso que también incidió en los otros comisionados, también tuvo una participación importante, total que los mecanismos que se habilitaron no fueron tan democráticos como la Constitución lo quiso. Bueno, pero también tiene algo que ver el hecho del comportamiento de la comisión frente a los terceros canales comerciales, el control del canal público. Yo creo que eso es más un detonante. Es un detonante porque igual la discusión frente a los canales públicos es una discusión que se ha dado en voz baja y que no gana puestos en la agenda nacional. Entonces, el caso de Telemedellín, que venía hace 14 años peleando que se le reconozca como canal público, es algo que nos damos cuenta en el gremio de la televisión, pero que no pasa a mayores. El detonante es el encontronazo con el tema del tercer y o cuarto canal, que yo pienso que la opinión pública general se da cuenta de la discusión es por un tema que para mí es más o menos aleatorio en el cuento del gran espíritu de para dónde debe ir la televisión pública o la televisión nacional. Ese detonante permitió que se abrieran discusiones que nunca se habían abierto, que se tuvieran que hacer foros en las ciudades, que pasaron un montón de cosas, iniciativas de ley que ha habido durante mucho tiempo porque tuvieron más visibilidad. Entonces eso detonó el asunto. Yeltsin es muy educada, dice que se ha politizado, yo creo que se politiqueó la comisión y que eso es lo verdaderamente triste de la comisión, porque la comisión en espíritu es perfecta. No, y además es política. Pero claro, y es que llamar la política bien hecha no tiene problema. Pero cuando yo fui a Turbaco una vez, pasé en moto y yo vi un pueblo donde me decían que había 60 y pico de ligas de televidentes, pues es que aquí no hay 2.000 personas con cable, como hay 60 ligas de televidentes. Ahí donde uno dice, la cosa se dañó, la cosa se torció. En ese sentido yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de tener discusiones nuevas, como la discusión de cómo se define un canal público, si por cobertura, por misión, por propiedad por parte del Estado. El caso de las televisiones regionales y locales, por ejemplo, es una medida, en mi concepto, obsoleta, puesto que la misma comisión, en algo que está muy bien hecho, es la que ha ido patrocinando la recepción universal de los canales regionales, de otras señales. Entonces esa es una discusión, por ejemplo, que debe ser parte del debate en este momento. Retomo y vuelvo al principio, sí debe haber una comisión o un ente regulador, pero en un momento especial como este es de total importancia definir si los contenidos y el fomento a la televisión pública van a ir por un lado y la regulación de telecomunicaciones debe ir por otra, porque la realidad va cambiando muy rápido y va a seguir cambiando muy rápido. Entonces la ley no puede pasarle lo que le pasa al acuerdo del 97, que está 14 años detrás y muy lejos en términos reales de la televisión. Correcto. Adelante, doctor Eugenio. Bueno, decía que yo quiero, para ganar un poquito de tiempo, retomar el planteamiento que hace Yeltsin, porque lo acoba totalmente. El problema de la Comisión Nacional de Televisión surge del perfil de los comisionados, que no fue el más adecuado, de que la misma Constitución haya definido quiénes eran los comisionados y que haya dejado que la mayoría de ellos sean elegidos por el gobierno. Le quiso entregar autonomía, pero no le entregó totalmente independencia, ahí hubo un problema. Y el tercer punto que ella plantea, que es supremamente importante, el gobierno no se preocupó por despolitizar el proceso de la Comisión Nacional de Televisión, que me lleva entonces al segundo aspecto, que tiene que ser un organismo netamente técnico, es decir, netamente técnico desde las características que le entrega la Constitución en la protección y garantía de esos derechos fundamentales. En tercer lugar, quiero retomar lo que plantea Mauricio. Ahí hay un elemento que es fundamental, que es la televisión pública. Nosotros hemos venido haciendo una defensa de la televisión pública, fundamentalmente a los canales regionales y locales,
pero tenemos que comprender que aquí también hay otro tipo de televisión, una televisión comercial, y hay otros medios que tienen que ver con este tema. Lo que tenemos que buscar es comprender que la televisión pública no es pública porque sea patrimonio del Estado. La televisión es pública porque construye nacionalidad, porque construye identidad, porque trabaja con contenidos netamente educativos, formativos y culturales. La televisión es pública porque tiene que ver con lo de todos y con lo de todas en un territorio. Y a esa televisión le tiene que apostar cualquier Comisión Nacional de Televisión o cualquier organismo que permita que esos procesos de construcción de nacionalidad se den desde la televisión pública. Y el segundo aspecto que tiene que ver ahí es cómo garantizo yo el equilibrio entonces de la libre empresa, cómo garantizo yo la protección de contenidos desde esa libre empresa para poblaciones vulnerables, niños, niñas, en temas de sexo, violencia, en franjas prime en todo este tema. Y el acceso al espectro, quién lo da, por qué, cuál es la razón, cómo se entregan esas franjas. Entonces, lo que está pensando en este momento es el ministerio de pronto es partir el tema. Entonces, uno que se encargue específicamente del tema de contenidos y otro que se encargue del tema de regulación de redes, etcétera. Porque entra un aspecto que me parece a mí que sí dinamitó mucho el tema de la Comisión Nacional de Televisión, que es el tema de la convergencia, que ese será pues otro punto que avanzaremos ahorita. Correcto. Bueno, yo aquí comparto un punto de cada uno de ellos. Primero, yo tocaría el tema de la burocratización. Yo creo que aquí incidió enormemente para que se acabara, en que se fue burocratizando. Los procesos a nivel interno de la Comisión Nacional de Televisión eran supremamente lentos, era muy engorroso hacer cualquier proceso o cualquier procedimiento al interior por la lentitud. Se volvió un instrumento o un organismo grande, pesado, se demoraba para moverse absolutamente todo. El perfil obviamente de los comisionados, yo creo que era más lo que decía Mauricio, era una competencia por conseguir quienes nos apoyaban o quienes nos respaldaban a cuenta de muchas cosas. A nivel de los comisionados, del representante de los canales regionales, era más la voluntad del gobierno nacional que de pronto la misma fortaleza de los gerentes de los canales sobre quién era la persona que iba a representarlos a ellos dignamente. El otro punto es que tiene que ser un organismo técnico. O sea, para mí tiene que ser un organismo netamente técnico, no puede ser un organismo donde ellos manejen una cantidad de situaciones que se va convirtiendo en politización. Y esa conversión en politización obviamente se va diezmando los derechos y deberes de ellos como institución y como organismo. Lo que decía el doctor Eugenio en la televisión pública es verdad, o sea, yo creo que el esfuerzo que se tiene que hacer es para la televisión pública, pero cuando hablamos de pública yo creo que es de todo, porque mientras los canales privados se preocupan por engrosar más sus arcas, por enriquecerse más, por obtener mayores dividendos, utilidades, porque son empresas, nosotros nos responsabilizamos más de poder seguir llevando la televisión a los diferentes lugares, mostrar las facetas de los diferentes municipios y demás, y yo creo que esa es la verdadera fortaleza de la televisión pública. Bueno, pero es que hay una cosa que es como un hilo muy delgadito, uno se da cuenta que todo funcionario público tiende a confundir lo público con lo gubernamental también. Entonces, la impresión que ahí me dio cuando empecé a mirar quién nombraba a quién en la comisión, es que el gobierno pensó que era un ente para su capacidad ejecutiva como gobierno, y no como un ente que la Constitución nombra para vigilar esa educación pública, esa preparación. Autónomo, independiente, pero además con toda la claridad constitucional. Es decir, un ente de estos no puede ser para que se la meta al bolsillo ningún gobierno en particular. Pero es que además Colombia es un caso muy especial. Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene 3 canales gubernamentales y 2 abiertamente gubernamentales, como es el canal del Congreso, necesario, interesante en una oferta pública de canales como el del país, el canal institucional, donde no cubren la sesión del Congreso, pero hablan todo el tiempo de la vida política del país, y el canal Señal Colombia, que debiera ser en ese espectro un canal completamente independiente y libre de una vocación de identidad nacional, y no lo cumple. Entonces, si el país ya tiene esos 3, yo mismo me pregunto entonces qué hacemos los regionales y los locales, y cómo la misma comisión se encargó de burocratizar, pero no hablo al interior, sino de llenar de tantos canales sin misiones muy claras en la vida, el espectro nacional, cosa difícil de financiar,
cosa difícil de sostener económicamente, y cuál es la exigencia de la calidad frente a ese espectro de canales. Colombia tiene una gran ventaja, tiene unas frecuencias muy buenas dedicadas a canales con un gran poder de emisión, los 3 primeros que les mencioné, pero se les ha olvidado una cosa, y es que esto es comunicación. Y los canales públicos del país, en una buena cantidad, se han vuelto canales gubernamentales, pero más allá de gubernamentales, yo digo que son canales sordos. Son canales que yo podría definir como 1.0, donde habla el presentador o el entrevistado y la gente ni conversa, ni contesta, ni nada. Para nadie es un secreto que Telemedellín se volcó como para el otro lado, 2.0, 3.0, y que la gente construya, pero además digo que en la ciudad de Medellín hay muy buenos ejemplos de televisión pública porque vuelve lo público del público, porque lo vuelve interacción con la gente. Uno tendría que hacer entonces una evaluación juiciosa a quien le corresponde, al ministerio o en el Congreso, a quien le toca, de quienes cumplen esa misión de dejar hablar la gente en el país. Y partiendo de eso, habría mucha tela para cortar. Adelante. Que nos entra a los 2 temas. Uno es que la televisión pública es muy importante desde lo nacional, pero es fundamental desde lo local. Es decir, entendiéndose la comunicación como un instrumento para el desarrollo. Y por eso, en ese sentido, el tema de que la gente se sienta, se vea, se comunique en lo local a través de la televisión pública es fundamental en un ejercicio de televisión que protege memoria, que preserva identidad, que construye identidad, etc. Y el segundo es que él toca ahí un punto bien interesante, que es el tema de la convergencia. Cuando él habla ya de la televisión 2.0, 3.0, es porque ya estamos hablando de un televidente que es interactivo, que necesita comunicar y que necesita expresar. Y parte de eso ya no se está viendo solamente en la televisión, sino que se están utilizando otros mecanismos. Y allí hay una gran, digamos, encrucijada del ministerio, y por eso yo creo que se precipitó un poco, a mi manera de ver, a presentar una propuesta de eliminación del rango constitucional sin construir ninguna propuesta de qué era lo que iba a suceder, que es lo que yo estoy diciendo. A mí me parece que tiene un problema muy grande la Corte Constitucional cuando haga la revisión jurídica constitucional de esa eliminación. Esa prácticamente es la prueba de que eso se cae. En la Corte Constitucional no pasa, porque si no ha habido reforma constitucional, ¿cómo le quitan un mandato constitucional sin reemplazo? Pero no le han dicho quién va a hacer qué con los objetivos constitucionales. Con el mandato constitucional. Correcto. Yo tenía como una apreciación sobre el tema de la televisión pública. Yo creo que Colombia, como ningún otro país de América Latina, tiene una televisión pública muy desarrollada. Cuando en el resto del mundo todos los canales de televisión pública han ido desapareciendo lentamente, precisamente la existencia de la Comisión Nacional de Televisión ha permitido que la televisión pública se desarrolle, que tenga un modelo descentralizado, que la televisión regional sea fuerte. Entonces, yo creo que no todo es malo. Lo que pasa es que... ¿Si eso fue un logro de la comisión o es un logro de las políticas públicas sobre televisión? Yo creo que ha sido un logro del modelo sui generis que tuvo Colombia con respecto al desarrollo de la televisión. Y que fue comisionado los canales regionales en la Comisión Nacional de Televisión. Sí, que fue un modelo heredado de la televisión mixta, donde el Estado era el dueño y alquilaba los espacios. Luego evolucionó y quedaron todos los canales desarrollados. O sea, a mí me parece muy bueno el modelo de televisión pública colombiana. Y pienso que el Estado tiene una política de apoyo y debe seguir tal cual está hoy, inclusive pienso que mucho más amplia. Que hay fallas y hay dificultades, porque, por ejemplo, Mauricio en Telemedellín padece un poco la ausencia de la comisión. Pero aquí una de las cosas que queremos hacer, Eduardo, es democratizar y que la televisión, desde lo local y lo comunitario, tenga una mayor participación. Entonces, uno de los problemas que hay cuando se elimina la comisión, ¿quién va a regular y a entregar y cómo los recursos que entregaba la Comisión Nacional de Televisión en los canales? Cómo se multiplican una cantidad de servicios que antes tenían mucho control. Es que ahora va a haber televisión hasta para el celular. Por lo que pasa es que cuando estamos hablando del fondo de desarrollo para la televisión pública, no estamos hablando de cualquier peso. Correcto. Y estamos hablando de recursos que han sido supremamente importantes, por ejemplo, para canales como Teleantioquia, para el canal universitario. Yo sí tendría que agregar algo y de pronto adherirme a lo que dice Yeltsin. O sea, para los canales regionales, el respaldo y el apoyo irrestricto de la Comisión Nacional de Televisión, o sea, si no tuviéramos nosotros esos recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, nosotros no podríamos sobrevivir, tendríamos que dedicarnos a pasar enlatados. No podríamos hacer producciones en locaciones de municipios, no podríamos salir del canal, sino únicamente, exclusivamente ir comprando enlatados. Para nosotros el representante de nuestros canales regionales ha sido fundamental, o sea, el comisionado representante para nosotros ha sido la fortaleza, porque ha sido el defensor al interior de los otros 4 miembros de todos los proyectos y programas que realizan cada uno de los canales regionales.
Y sobre lo de la parte de la convergencia, obviamente, yo creo que aquí se ha dado un vuelco muy grande, se ha dado un vuelco grandísimo, y yo creo que de pronto con lo que viene para la televisión digital terrestre, o sea, que no sea unimedio, unidireccional, sino que ya hayan dos direcciones y que la gente pueda interactuar, yo creo que va a ser como lo más importante. Muy bien, yo les propongo un elemento ahí que es muy importante antes de que antes de ir a ver unos mensajes. Sí, porque me parece que es fundamental con el tema de la televisión pública. ¿Cuál ha sido el problema? Que se ha mirado muy despectivamente, porque no tienen medición. No hay medición para la televisión pública. Con el IVO se mide televisión comercial, e incluso, y él sí sabe que en un debate que hicimos en la Comisión Sexta, el ministro lo dijo, yo no comparto como lo dijo, ni mucho menos, que era que la televisión pública ni siquiera medía en el IVO. Y ese es un error muy grave. Por una de las cosas que tenemos que hacer ahora en este desarrollo, porque algo hay que hacer, es que hay que medir la televisión pública de una forma independiente. Vamos a ver entonces, enseguida, en el segundo miramos ese aspecto. Vamos a unos mensajes y retornamos. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos, hoy poniendo en consideración las decisiones acerca de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, hay dos ideas que podemos empezar a conversar en esta parte. Primero, si la calidad de la televisión pública entre nosotros es muy buena en Colombia, diríamos que es un fenómeno nacional, o que más bien hay unas regiones, por ejemplo, como esta y como Bogotá y Cali, que donde las universidades y otra gente que tiene experiencia en producción contribuyen a que la calidad sea mejor. Sí, yo creo que el modelo que tuvo Colombia a nivel de la televisión mixta, donde el particular hacía la producción y el Estado era dueño de las redes, un modelo que inclusive lo heredó la televisión regional también, que nació hace 25 años con Teleantioquia. ¿Eso qué significó? Que hubiera una cantidad de empresas productoras independientes que fueran formando mucho talento. Y aparte de eso, pues las universidades también comenzaron a ofrecer sus programas de producción audiovisual, que, digamos, fortalecieron mucho más el talento para trabajar en los canales. Entonces yo creo que la televisión hoy recoge muchos años de trabajo descentralizado de la televisión, tanto a nivel regional como a nivel local, y hace que Colombia tenga unos excelentes realizadores, no solamente en los canales locales, regionales, sino también en las mismas universidades. Entonces, yo sí defiendo mucho el tema de la televisión pública colombiana como un modelo que muchos países inclusive vienen a mirar aquí con mucho interés. Bueno, pero antes que los políticos están entendiendo que la televisión pública la califican como aquella televisión sosa que se demoraba 20 años para explicar una idea, que se enredaba hasta para saludar. No, yo creo que todo depende de cómo se esté mirando, y las miradas políticas todas son diferentes. Aquí, gracias a Dios, quienes estamos en esta mesa coincidimos en el valor de la televisión pública, porque hemos tenido un recorrido de una u otra forma desde lo público y de valorar la televisión hecha en lo regional y en lo local. Yo creo que hay que ir más allá de donde dice Yeltsin, es decir, es muy buena, pero hay que procurar que con lo que hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión, con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, acompañando el desarrollo de la televisión regional, lo hagan ellos con lo local y con lo comunitario, precisamente para expandir el modelo y para seguir formando. Y hay que acompañar más la televisión desde las universidades, para que haya más deliberación y un espacio más de opinión y de conversación y de diálogo, interacción y de construcción de cultura política. Yo lo que creo es que aquí hay otro punto que se está dejando por fuera. Así como se ha desarrollado una industria bien importante desde la televisión pública, que reiteramos, defendemos y acompañamos y vamos a proteger en este proyecto que viene de quién suplirá las funciones de la Comisión Nacional de Televisión, desde la empresa privada también se ha generado una industria audiovisual bien importante que hoy se posiciona en Latinoamérica. Hoy vino Disney Channel y compró empresa en Colombia, vino la Sony, compró empresa en Colombia, creo que vino otra empresa, la Fox compró empresa en Colombia, y antes era México el referente, luego Argentina, hoy Colombia es el referente, y eso hay que proteger, esa industria, hay que estimularla, e incluso con algunas personas desde la universidad hemos venido mirando cómo vamos a coger unos recursos que se nos están yendo vía publicidad a través de unos canales internacionales para traerlos e invertirlos en televisión pública. Entonces lo que yo creo que hay que hacer ahora es entender este momento como un momento no de crisis, sino de oportunidad para darle equilibrio y estabilidad al modelo, que me parece que es válido y es bueno, y hay que mejorarlo, indiscutiblemente. El modelo inicial es bueno. Y dicho de una manera muy simplista, pues yo admiro los canales privados nacionales por su calidad, porque
tienen muy buena forma y son canales envidiados en toda Latinoamérica. Entonces yo diría que en la pública somos expertos en contenido y en la privada en forma. Y para dejar de ser hartos, porque yo sí pienso que gran parte de nuestra oferta es bien harta y estoy seguro que la gente no prende el televisor para hacer un posgrado, sino para entretenerse, nosotros tenemos que aprender de forma y aprenderle al privado, al internacional, al proveedor de internet, a muchas cosas para estar en sintonía con la gente. ¿Cuál es el reto de nosotros? El reto siempre es traducir. El reto siempre es escoger nuestros temas tan interesantes, nuestras realidades, nuestras discusiones sobre la ciudad, la región o el país, pero buscar retos de forma. Y la televisión pública tiene lo que uno podría llamar una desventaja, y es que, entre comillas, nadie lo ve o nadie lo mide por vivo, pero yo creo que es la mejor ventaja, y es la invitación que hay que hacerle siempre a los realizadores: tranquilo, que nadie lo ve, ensaye, arriesgue, y ahí es donde salen los grandes éxitos de la televisión pública a nivel mundial. Entonces yo creo que es un buen momento para que yo, pues personalmente, Telemedellín, para mí no es ninguna desventaja que la televisión se acabe, porque siempre ha sido una desventaja que exista, pero entonces al lado de esa discusión también tiene que haber una discusión en nosotros, en los canales, en los realizadores y los productores. Y es que nos está faltando a nosotros para que la gente nos reclame. Si se acaba la comisión y nadie se está rasgando las vestiduras, no es solo por culpa de la comisión. También hay algo de la televisión pública que no está siendo tan legítima y para que la gente la reclame. Claro, que se haga apreciar. Sí, claro. Sí. Yo sobre la televisión pública, yo creo que tenemos buena televisión pública. Yo creo que lo que decía Jensi de la presencia de gente de otros países para mirar cuál es el modelo que nosotros tenemos de televisión pública, para nosotros es bastante llamativo. Realizadores, productores, tenemos gente muy buena, contenidos excelentes. Yo creo que el respaldo que se ha hecho a través del Fondo de Desarrollo de la Televisión, que de pronto hay veces se medio desviaba para otros fines, y de pronto no tanto para la televisión pública, aunque nosotros recibimos y fuimos demasiado beneficiados, no solamente Teleantioquia, sino los demás canales regionales, pero últimamente están haciendo de pronto unos esfuerzos diferentes a lo que era la televisión pública, pero yo creo que lo que se ha venido realizando, el modelo de la televisión pública, para nosotros es bastante satisfactorio. Yo sí creo que tiene que existir un organismo que siempre cree en lo que es la televisión pública. Y que establezca esos vínculos entre los diferentes sectores, entonces ya sería que hay una nueva dinámica de esa comisión. Sí, sí. Pues hombre, tiene que haber un fenómeno medio de, no hablo de privatización, pero sí como nosotros le pedimos a los privados que dejen entrar a lo público en las discusiones, yo creo que los privados nos deben pedir a nosotros tranquilamente entrar a los públicos en las discusiones. Un hecho real. Nosotros se aprobó ya que en la Junta de Telemedellín haya representante de la Academia de Medellín, un representante de los empresarios, un representante del sector audiovisual y un representante de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque es que lo público es de todos, no solo del gobierno. Entonces esos pasos hay que darlos de lado y lado. Yo repito, yo soy muy reiterativo en eso, yo creo que eso es una oportunidad de lado y lado, desde el sistema de regulación, de fomento para la televisión pública, pero también desde la misma televisión pública. Cómo nosotros también pegamos el saltico y nos adelantamos a la tecnología y a toda la ley que puede que nos soporte y nos apoye en el futuro, cómo logremos legitimidad también con la gente. Pero eso supone que no está en discusión el hecho de que la política pública dirá entonces la televisión pública no tiene que ser autosuficiente, es una televisión a la que el Estado la tiene que seguir manteniendo no puede estar en discusión. No puede estar en discusión porque usted no puede hacer una televisión pública que tienda a ser comercial. Es decir, puede buscar comercializar para soportar y apoyar parte de su funcionamiento o de reinvertir. Pero el Estado tiene que garantizar que exista esa televisión pública, precisamente porque estamos hablando de contenidos de nacionalidad, de contenidos de identidad. Sí, siempre habrá cosas y programas que la televisión privada nunca va a estar interesada en cubrir. Hablemos, por ejemplo, de la Vuelta a Colombia, que Teleantioquia en este momento precisamente la está haciendo. Entonces siempre habrá un Estado allá que tendrá que tener una política de apoyo a ese tipo de eventos. Por ejemplo, hemos visto desaparecer de forma, yo diría que preocupante, de la televisión privada los programas de opinión. ¿A qué hora se están pasando los programas de opinión en este país? Para formar ciudadanía, ciudadanos deliberantes, críticos. Precisamente son los canales regionales, la televisión local, los canales universitarios, los que están promoviendo la televisión con sentido mucho más profundo, mucho más crítico. Cuando digamos una noticia en la televisión privada solamente es un titular de 2 minutos y el show, el espectáculo, están estos canales que van a desarrollar en profundidad el tema y le van a explicar al ciudadano qué consecuencias o cuáles son las causas de todas estas problemáticas y lo ayudan a ver en profundidad estos temas. De ahí que la televisión pública tiene que tener un apoyo del Estado, porque la televisión pública aborda al televidente en su condición de ciudadano. Correcto. Y no en su condición de consumidor, como lo hace la televisión privada. Pero entonces, ¿cómo hacer para que
existiendo esa rivalidad entre lo público y lo privado en asuntos de entretenimiento o deportes u opinión, la televisión pública aprenda a desafiar, por ejemplo, esos órdenes de que hay unos horarios AAA de la novela tal y la novela tal y la novela tal. Es que el reto es creativo. Hay un automático de la historia que hace que, por ejemplo, los canales regionales hayan empezado siendo muy parecidos a los públicos, a los privados, claro, si es que ya se venía. Entonces, es muy normal que en su parrilla de programación, por ejemplo, los canales públicos se parezcan de cierta forma a los canales privados. El reto siempre es creativo, porque yo siempre se lo resumo a la gente con la que hablo del tema, y es que todos los años hay Día del Maestro, Día de la Raza, Día de la Independencia, todos los años es lo mismo, el problema es cómo lo contamos cada año. Correcto. Y todos los años hay inundaciones, todos los años hay pruebas de corrupción, todos los años hay elecciones de alguna cosa. El reto es cómo lo contamos a la gente. Por eso insisto que eso sí tenemos que aprender a los privados, lo de la forma. Pero además no hay que tenerle miedo a las discusiones contrarias, que ha sido lo malo que hemos aprendido los canales públicos de la politización de la comisión, y es que nos da miedo como pelear con nuestro gobierno de turno, o miedo que la agenda sea completamente abierta. Esas peleas hay que darlas, lo digo como gestores de los canales públicos, hay que darlas al interior de nuestros movimientos, de nuestros jefes, de nuestras juntas, bueno, para que la gente lo sienta del canal. ¿Y eso qué hace? Que se vuelva 1000 veces más interesante. Claro, claro. Aquí entre nosotros y sin que nadie nos vea, a ustedes los presiona mucho el Ejecutivo, ¿no? Les pide que el horario AAA sea para ellos. No, nosotros no, mire que, por ejemplo, había unos programas, a nivel de nosotros había unos programas netamente institucionales. ¿Y a qué horas? En la noche. Pero triple. O sea, yo diría de 9 a 10, nosotros automáticamente todos estos programas los desplazamos de 10 a 11. Y de 9 a 10 que metió Teleantioquia, metió un programa que llama Etcétera. Un programa donde lo que decía Mauricio, la gente va no es a un posgrado, la gente va a otra cosa, la gente va a entretenerse, la gente va a querer prender su televisor y va a entretenerse. En cuanto a lo que ha sido el beneficio del Estado, claro, nosotros, es que yo creo que la función de nosotros no es estar comercializando, porque si al estar comercializando tengo que presentar unas series de las cuales nosotros no, o sea, de que la que nosotros no tenemos con qué recursos, con qué tenemos que presentar alternativas diferentes de lo que es la idiosincrasia, lo que es la gente, lo que vive la gente del día a día. Y hay algo supremamente importante para nosotros, o sea, Teleantioquia en el año inmediatamente anterior arrojó utilidades por más de 5.700 millones, o sea que si bien manejado, obviamente, si nosotros no tuviéramos recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, obviamente no estaríamos todos en saldo rojo, porque no tendríamos nosotros con qué hacer absolutamente nada. Esa es la misma situación. Perdón, yo lo quisiera poner desde este aspecto. Yo no creo que usted vaya a encontrar a una televisión pública haciendo televisión comercial, ni a una televisión comercial haciendo televisión pública, pero sí los puede encontrar en algunos momentos que ellos tengan temas de convergencia, ¿cierto? Sí. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo en un organismo los sentamos en la misma mesa para garantizar ese equilibrio y ese pluralismo y esa sana competencia, respetando cada cual lo de cada cual. Yo creo que eso es lo que hay que buscar, con unos perfiles muy bien definidos, unos gurús de la comunicación, y obviamente que sea un organismo netamente técnico para que este modelo, con sus dificultades y sus debilidades, siga evolucionando hacia dar unas garantías que son sumamente importantes, porque a mí que me preocupa, y yo se lo he dicho al ministro y lo he dicho a este gobierno no va a tener ningún problema en manipulación de información o en censura, pero si en 8, 10, 12 años nosotros no tenemos claramente ese concepto definido de la autonomía, aquí puede llegar un presidente, un ministro que le dé por cerrar emisoras, por cerrar canales, por censurar, y eso es muy delicado. De ahí la gravedad del tema y de ahí la importancia al mismo tiempo del concepto de la autonomía. Cada uno cumple su misión. Yo le pondría un apellido al fomento de la televisión pública, y es de calidad, que la palabra calidad es una palabra en mi concepto un poquito manoseada porque nunca se ha definido cuál es la calidad. El hecho de que nosotros tengamos ahora el primer programa de la historia de la televisión colombiana en coproducción con un canal nacional nos dice, pues no debemos ser tan malos, pero no por el programa en sí, sino que hay que buscar debajo cuál es la calidad, y la calidad no es simplemente que lo haga en alta definición o técnicamente muy bien, sino que subyacen discursos interesantes. Todo el mundo dice que su uso es de humor, listo, su uso es de humor, pero pues, si usted se pone a ver los stand-up que hace, en uno habla de discriminación por sexo, en otro habla de discriminación regional, en otro habla de embarazo adolescente, y eso es un objetivo completamente público. El reto está en la forma. ¿Y por qué un privado lo está comprando? Entonces, yo creo que ese interestamento, como lo dice el senador, tiene que tener muy claro el tema de la calidad, porque es que es importante que a los canales públicos nos jalen. No es solamente porque usted es público, le tengo que financiar porque sí, sino porque usted está aumentando la calidad, y eso debe simplemente definir los montos de los apoyos. Y en el caso de Antioquia no me da ningún susto, porque lo he dicho en 1000 partes con toda la tranquilidad, es que yo creo que la mejor televisión pública del país es en Antioquia.
Teleantioquia y Telemedellín, los dos, muy por encima del resto del país. No es un desafío paisa ni un ego subido, yo creo que es algo perfectamente medible en la calidad y cantidad de productos que se hacen. Pero también hay un cierto mito con aquello de que la gente necesita mucho entretenimiento, ¿no? Es que todo se volvió entretenimiento, todo es entonces uno dice, ¿en qué momento va a pensar la gente? Porque si... Pero es que la imagen no vale más que 1000 palabras, vale más que 1000 estamos hablando de uno adentro. entretenido y tiene contenido. Si estamos hablando de uno entretenido, ¿usted a quién invita a un panel? Al académico que no sabe comunicar o al que sabe comunicar. Ese tipo de decisiones tan sensibles y tan chiquitas son las que hacen que un programa como estos pueda ser entretenido. Vamos a ver cuánta gente nos ve. Es que la gente cuando llega a la casa no dice, yo voy a aprender el televisor para educarme. No, la gente dice, yo llego a mi casa, quiero aprender el televisor para entretenerme. Y eso es lo básico. Pero fíjate que el éxito que han tenido otros canales, por ejemplo, encargados de la historia o encargados de la ciencia, y uno dice, ¿y por qué lo está viendo History Channel o Discovery? Porque sí, y la gente sí se aguanta. Es que es la forma del relato. O sea, cómo audiovisualmente yo hago que una historia se cuente bien contada. Y Colombia yo creo que es uno de los países que mejores historias produce. Y entre otras que mejores historias está contando a nivel del dramatizado, por ejemplo. En eso es líder en América Latina. Ahí sí tenemos que revisar entonces el concepto de entretenimiento, porque la gente cree que entretenimiento es que le estén contando chistes, que lo hagan reír, que tal cosa. Y resulta que usted está evaluando una imagen con toda la profundidad, porque es que esa historia de que una imagen vale más que 1000 palabras es cuando uno tiene las 1000 palabras adentro. Si no, eso no vale nada, una imagen se queda seca. Así es, sí. El reto es creativo. Bueno, entonces vámonos a ver unos mensajes y venimos a cerrar esta reflexión acerca de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, entramos al último tramo de la fuerza de los argumentos, precisamente en el tema de la Comisión Nacional de Televisión. Bueno, ¿ustedes están convencidos entonces de que esa ley que se aprobó aboliendo la comisión y que dan 6 meses para terminarla, va a pasar el control constitucional? Es un acto legislativo y por eso es que necesita el control constitucional. Correcto. Yo particularmente pienso que va a ser complejo, porque lo que se tiene que preguntar la Corte es lo que estábamos diciendo. Usted me suprime el organismo que yo creo, pero ¿quién va a asumir la responsabilidad de esos objetivos y de esos principios y de esas funciones de protección y de garantías constitucionales a los derechos fundamentales, fundamentalmente aquí al derecho a informar? Nosotros de todas formas no nos hemos quedado quietos porque lo que más nos preocupa es que el gobierno no presentó propuesta. El gobierno cortó, pero no presentó ninguna propuesta. Entonces hemos venido haciendo un trabajo desde la Comisión Sexta del Senado de la República con los diferentes actores, los canales regionales, los canales universitarios, canales locales, incluso invitando a los actores privados, y ya tenemos unos principios, digamos, que hemos concertado, unos 10 principios, los hemos concertado con los diferentes actores, incluyendo al Ministerio, y abrimos el espacio para que en esa comisión todos presentaran unas propuestas que estuvieron presentándolas hasta la semana pasada. Esta semana vamos a procesar esa información y vamos a tratar de darle arquitectura legislativa para ver si somos capaces del 20 de julio presentar un proyecto conjunto con el Ministerio. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos centrales de esa nueva? ¿Qué piden ahí? Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que se preserve lo que ha ganado la televisión pública en Colombia, se preserve el Fondo para el Desarrollo de la Televisión como un fondo independiente, porque todos los agentes que se alimentan del fondo están muy preocupados respecto de si este fondo pasaría a ser manejado por el Ministerio de las TICs y se destinara a otro tipo de proyectos urgentes que tienen, como la ampliación, por ejemplo, de la conectividad en todo el país. Esa es una gran preocupación que hay, el manejo del fondo. Lo segundo es que, para mí particularmente, como televisión universitaria, he venido insistiendo en que desde la ley se establezca que hay otro tipo de televisión que trabaja con sentido público, así no sea propiedad del Estado u operador público. Porque la televisión pública siempre desde la ley se ha entendido como aquella donde el Estado es propietario, y la televisión universitaria, el Estado no es propietario de la misma, pero hacemos una televisión 100% pública porque es con sentido de lo público. Bueno, y finalmente, yo creo que hay un punto muy importante, es la democratización del medio del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hoy en día el fondo no está democratizado, todos los recursos han estado básicamente centrados en televisión nacional y regional, y bueno, y eso es bueno, pero hay otros agentes que están apostando en la televisión pública, como la televisión local, como la televisión comunitaria, como los productores independientes y como la televisión universitaria. Pero aparte de que se democratice la asignación de los recursos, pensamos que también hay que buscar otros recursos que alimenten el fondo.
Y yo he sido una de las que he venido insistiendo mucho en que aquí hay una cantidad de dinero que sale de Colombia por parte de los programadores internacionales que le cobran a los operadores de cable por cada usuario conectado, que venden los productos audiovisuales para la televisión abierta, y uno que se ha venido acrecentando de una manera dramática en los últimos años, y es la publicidad a nivel de los canales internacionales, y es dinero que sale de Colombia. Entonces, yo lo comparo un poquito con el modelo de explotar una mina en Colombia, o un recurso natural. Aquí se queda una regalía en Colombia. Y esta televisión internacional está sacando pero muchos millones de dólares mensuales, y aquí no se queda un peso. Entonces yo digo, esa gente no le está aportando la televisión en Colombia, y es una gente demasiado importante. Entonces, una de las propuestas que yo tengo es que se coloque un impuesto de salida de los dólares al país en las remesas para que se alimente el Fondo para el Desarrollo. Algo similar sucede, por ejemplo, en Brasil, que tiene un modelo parecido. Entonces, esas son mis preocupaciones frente al nuevo desarrollo legislativo. Por eso yo digo que y esa es una de esas pruebas reinas de que la ley va detrás del desarrollo de la televisión. Porque eso está en un limbo legislativo que Televida aprovecha para estar en el satélite, y Televida y muchos canales en el país aprovechamos para estar en el satélite, porque el resto la comisión se anquilosó tanto que entró en un montón de categorías no definidas. Esa es una de esas. La invitación es primero a que el fondo crezca, clarísimo. Inclusive la invitación es a que la discusión de los canales privados no sea solo una discusión de RCN y Caracol contra la Comisión, sino que sea una verdadera discusión nacional, porque es que de esas concesiones van a salir más recursos para la televisión pública. Pero además, y yo lo digo, lo he dicho varias veces, es que ese fondo de televisión pública sea concursable en su mayoría. ¿Por qué? Porque es que ahora es en su mayoría asignado y una muy corta minoría concursable. Yo cambiaría esa dinámica con la tranquilidad de que a los antioqueños nos va bien, porque es que los canales públicos nos tenemos que esforzar para ganar los recursos, y eso yo creo que nos quita un poquito la pereza y nos pone en todo lo que hemos hablado de los retos creativos y todo este cuento. Y por otro lado, es una discusión que tiene que estar completamente de cara al país. Todo el mundo reconoce la importancia de los medios, todo el mundo reconoce la influencia de los medios. Los medios son las 3 P, no solo plata, sino plata, poder y prestigio. Todo el mundo quiere tener un medio. Yo creo que lo que está haciendo el senador Eugenio Prieto es loable en esa medida en que está alborotando todos los avisperos que hay que alborotar para que esta sea una discusión de cara al país. Esto no es de poca monta. Lo que pase con esta ley no es algo que se vuelva anécdota. El solo hecho de que no haya un horizonte claro para la definición de quién reemplaza a la comisión en diciembre marca una muy futura y muy cercana crisis de los canales regionales y nacionales públicos. Pero entonces, ahí, siendo un poquito contradiciéndome un poquito, pues yo celebro que haya un plazo rápido, porque es que hay que ponerse plazo rápido, si no nos podemos pasar 4 años discutiendo y no pasa nada otra vez, como pasó en la legislatura pasada. Entonces hay que ponerlo rápido. Sí, adelante. Yo sí quiero 2 cosas. La primera, yo sería partidario de que se preserve un organismo donde nosotros sigamos siendo favorecidos, los canales regionales, independiente de los canales universitarios, locales, que no han sido tan beneficiados con los recursos de la Comisión Nacional de Televisión. Creo que para nosotros preservar esto es supremamente importante, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. Segundo, que tengamos nosotros un representante dentro de la Comisión Nacional de Televisión, nombrado por los mismos gerentes de los canales regionales. Tercero, claro, que lo nombremos nosotros con una independencia y una autonomía completa, sin tener nada externo. Tercero, nosotros analizamos y enviamos para que se estudiara un nuevo impuesto. Puede ser en la adquisición de los nuevos televisores con el decodificador interno, un nuevo impuesto para fortalecer el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, de forma que hayan otras instituciones de la televisión que sean favorecidos con este recurso. Y lo último es lo que decía Mauricio. Yo creo que aquí se tiene que premiar es el buen trabajo. Se tiene que premiar la producción impecable, se tiene que premiar lo que son las utilidades, se tiene que premiar el buen trabajo de los canales. Bueno, y con respecto a premiar esos buen trabajo de los canales, entonces, ¿qué se podría hacer o qué prevé el proyecto con respecto a los comercializadores de señales? Que eso sí no producen. Esos cogen la señal allí y la venden y... Bueno, lo estábamos diciendo que es delicado. Con Jersey también lo hablamos. Nosotros vamos a buscar que todos esos canales tengan que bajar las señales de los públicos, que lo primero que encuentre el televidente cuando entre a esas antenas o a esas señales sean los canales públicos en sus primeras bandas, en sus primeras frecuencias. Yo quería agregar un poco ahí un tema porque a mí me preocupa, sí, hay que premiar la calidad y hay que premiar la capacidad de producir,
pero hay que estimular lo local, hay que estimular lo local, porque si no vamos hacia allá, hacia el municipio pequeño o hacia el barrio, no vamos a estimular la comunicación como instrumento para el desarrollo. Y la gran diferencia entre un canal comercial, por ejemplo, para ir a un barrio, él va cuando está la tragedia, cuando hay el problema o el magnífico gran evento. La local va a lo que usted decía ahora, ¿cierto? A mirar la cotidianidad y a estar con la cotidianidad de la gente en su crecimiento, en su evolución y en su desarrollo. Sí. ¿Ibas a decir algo cuando estábamos hablando sobre las No, ya la idea que pensaba en la expresión del doctor Eugenio. Correcto. Finalmente, entonces, frente a la situación, si el proyecto no pasa, es decir, si no pasa el control de constitucionalidad, la medida que se tomó sobre la comisión, entonces, ¿cómo se reversa? No, queda la comisión nuevamente como está, simplemente que el gobierno entonces tendrá que buscar un plan B. ¿Cuál es el plan B? Sigue con esa comisión, la acaba, la modifica, lo que vaya a hacer tendrá que hacerlo de nuevo, pero con una propuesta. Es que el problema, yo se lo dije al ministro en algún momento contándole la anécdota del loquito que estaba en el árbol en el hospital mental, llevaba 5 horas allá montado, y pasó el médico general y le dijo: bájese pues de allá, no, es que ese tipo que tiene la navaja o la tijera abajo, a todo el que tenga 3 dedos en la mano se los corta. Y pues usted tiene 5, usted no tiene ningún problema, no, es que el primero corta y después cuenta. Y es lo que está pasando con este tema, ¿cierto? Ellos cortaron y ahora van a contar. Correcto, es que mi pregunta es esa, ¿qué estaban haciendo ahora? Porque primero cortaron, no se dieron cuenta que hay que hacer de aquí a diciembre, todos están tomando medidas de aquí a diciembre, que en enero van a tener hay que reconocer que tienen voluntad de concertación, y eso es importante, que fue la que conseguimos en el momento en que le dijimos: ustedes no tienen propuesta, y permitieron que construyamos una propuesta lo más participativa posible. Vamos a ver, en el momento en que entremos a la discusión, si mantienen esa voluntad de concertación. Yo creo que hay un problema también, fue que la excesiva mediatización del tema, porque pues finalmente la televisión es un tema que le interesa a todos, y que hay muchos, digamos, agentes de poder en torno de ella. Y entonces al final del camino terminó mediatizándose todo lo malo de la comisión, pero nunca se miró la parte buena que tenía como figura, o las cosas que se han hecho buenas en el apoyo a la política de Estado de la televisión pública. Entonces, como que no se quedó, como que no se debatió al fin el tema, o sea, ¿qué pasa si se acaba y por qué? Ese tema como que se escondió, porque la verdad yo diría que este tema quedó en manos de 2 o 3 periodistas colombianos que prácticamente se dedicaron a arrasar con el concepto de la Comisión Nacional de Televisión per se, sin dar un debate profundo, o porque sus propios intereses de sus emisoras estaban ahí y ahí había cierto, digamos, rencor o cosas con los mismos comisionados o la figura misma de la comisión a través de los años. O sea que terminó, se convirtió en una obsesión para acabar inmediatamente con ello. Pues al final del camino terminó pues como ganando esa figura, la obsesión por acabarla, más que la discusión abierta de para qué. Claro, nubló la razón al final, no, nubló la razón. Es que hay varias cosas. Primero, pues existe eso y es la discusión de los intereses privados con el tema tercer canal y cuarto y los que debe haber en el mundo, poniendo ejemplos como que en Centroamérica, países 10 veces más pequeños que nosotros, todos tienen 4, 5, 6, 7 y 8 canales, entonces aquí hay un excesivo miedo a perder un monopolio, pero bueno, pero también hay que estar claros, y a mí me dicen mucho, no hable de eso, que es que de pronto la comisión no se acaba, pues es que igual a mí no me ha servido para nada. Entonces lo digo con toda la tranquilidad. A mí nunca me da una cita en la comisión, me la dieron un día para insultarme y otro día para pedirme la práctica para la dejar de ir comisionado, y lo digo con tranquilidad, porque soy políticamente incorrecto. Pero es que yo creo que la comisión se mató sola, porque es que si usted tiene una comisión fortalecida, legítima, que la gente entiende su misión, pues ahí se da una discusión distinta. Pero cuando vos te has politizado, cuando no has representado un montón de sectores, representas unos bien y muy bueno para ellos, pero no lo representas a todos, pasa eso, que fácilmente se acaba. Yo creo que la gente no es boba y no come las discusiones automáticamente. O sea, yo comparto que a Telemedellín no les ha servido, y no estoy de acuerdo porque también se lo he dicho, porque me parece que parte de esos recursos tienen que distribuirse con equilibrio, pero sí ha servido para el tema de la televisión pública, y eso nosotros lo tenemos claro, ¿cierto? 1.600.000 millones de pesos ha distribuido ese Fondo Nacional de la Televisión, que es una plata muy importante, pero además asumió todo el pasivo de los trabajadores de Inravisión. ¿Quién va a asumir ese pasivo? Que me parece bien importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a manejar los recursos? Yo di una discusión sobre el tema de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Será que se le va a entregar toda esa responsabilidad a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es un ente que depende del Ministerio de Comunicaciones o de las tecnologías de la información y la comunicación, que no tiene autonomía constitucionalmente hablando? Es que ese es el problema. Hay un problema de potencia económica. Uno no cuenta las cosas cuando se va a morir, sino cuando está vivo.
Entonces la comisión eso nunca lo supo nadie. Lo sabíamos los que estamos muy interesados en el tema, pero la gente lo tiene que saber. Porque hubo gente que aquí sí cerró el debate y lo desvió y lo desvirtuó. Hay una cosa, Eduardo, o sea, la preocupación de nosotros por ejemplo, parte de la Vuelta a Colombia lo estamos viendo con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. ¿Qué va a pasar en el momento en que digan acábese o se acabó, se cumplieron los 6 meses, ¿no? La comisión y qué organismo? ¿Para dónde van los recursos? ¿Quién los va a manejar? Eso da sustico. ¿Quién va a quedar con eso? Claro. Eso por ahora, ustedes saben que tienen todas las esperanzas puestas en las regalías, tranquilos. Ahí le sacan otro pedacito. No, pero da sustico, no da mucho susto en términos reales. Es un asunto... No, pero sí muy grave. Es un asunto al cual se le tiene que decir una operatividad y una transparencia total. Bueno, pero no quiero cerrar el programa sin que hablemos de un elemento que me ha parecido muy valioso, sobre todo en la consideración entre maestros y padres de familia, y es si estamos haciendo educación pública, si estamos haciendo nación, si la idea es de crear representaciones sociales y colectivas sobre la nación, ¿qué ha ocurrido con esos problemas de educación visual? Uno ve que todo el mundo es televidente y en ninguna escuela, en ningún colegio, en ningún lugar hay una educación de la visualización de la televisión. ¿Qué hemos hecho como canales? ¿Qué podemos hacer o qué espera el proyecto? Porque debía haber un acuerdo con el Ministerio de Educación o algo por el estilo. Una de las cosas que se está incluyendo ahora en los proyectos de ley es recuperar el tema de competencias ciudadanas. Recuerde que el país hace una década estuvo metido en el tema de competencias ciudadanas, está en la norma, pero no se aplica o se aplica mal. Y parte de lo que queremos es lo que decía ahora Yeltsin, hay que formar unos ciudadanos que tengan más capacidad de deliberar, de debatir, más críticos, más autónomos, más independientes, más objetivos, más responsables. Y parte de eso tiene que ir ahí, es decir, y eso no lo puede hacer sin la televisión pública. Ojalá la comercial también le arriesgara un poquito al tema. ¿Cómo aprender a hacer? Ahí me sale el comunicador, no, el santurrón que no tengo, y es que, ojo, que le estamos echando al Estado un montón de responsabilidades que tiene la gente en la casa, es que los televisores tienen bloqueo de canales, o sea, lo mismo que nos pasa con el tema de la violencia, donde queremos que el Estado sustituya toda la formación de valores, también pasa con la televisión. El televisor, si usted le deja al hijo ver el computador solo 1 hora al día, o el PlayStation, o el Wii, o el Xbox, ¿por qué no hace lo mismo con la televisión? Porque es que no son cantidad, no es necesariamente calidad. También hay un tema al interior de la familia que nos toca poner el tema en los medios. Sí, y que eso, nuestra educación máxima en formación ciudadana para la televisión es poner el tema en todos los espacios, en todas las formas. Que sea parte del noticiero, que sea parte del programa La Noche, que sea parte de un programa de Pirri, que sea un programa de nosotros en Suso, en etcétera, no sé qué. Ese es. No hacer un espacio solo para formar, porque es que eso es lo que es parte del televidente, sino meter el tema formación de ciudadanos transversal a la programación. Correcto, es que es una idea simplemente de educar en la percepción visual misma, es que es poder valorar un elemento estético, para leer entre líneas, claro, saber qué le están pasando. Y otro punto muy importante es que el ciudadano también se apropie de la televisión para reclamar. A uno le preocupa de una manera grave es cómo es posible que las novelas que están pasando en RCN y Caracol terminen con una cantidad, como lo dijo un periodista recientemente, de teledesplazados. Las mamás de uno comienzan a ver una novela felices a las 8 de la noche y ya ahorita la tienen a las 11 de la noche, porque aquí solamente están primando los intereses de mercadeo. Y son productos audiovisuales, yo diría, excelentes, que los están quemando simplemente por la competencia entre 2 canales. ¿Y quién es el perjudicado? El televidente. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el ciudadano reclamando? Porque no le están respetando sus derechos. También, ahí, por ejemplo, ese sí es un reclamo muy justo para la comisión. Si el ciudadano se apropia y reclama y exige, también va a haber allá alguien que dice, bueno, ¿qué es esta cantidad de llamadas, esta cantidad de cartas? Vamos a hacer algo. Pero si el ciudadano está bravo, ¿a dónde llama? Llama a su servicio de cable, termina llamando a las alcaldías, pero no llaman a la comisión. Ese es el problema de la comisión, porque la comisión representa 5 sectores, pero no representa la ciudadanía. Ese es el gran reto de cómo conforma usted una comisión que represente a la ciudadanía. ¿A quién debía llamar la gente de la comisión? ¿Y cuánta gente llama a la comisión? Creo que casi nadie. Bueno, señores, vean, antes de que llamen a la comisión para que este programa se acabe, porque está hablando más del tiempo, yo les agradezco mucho a ustedes por participar aquí. Esperamos, doctor Eugenio, entonces, que cuando el proyecto esté avanzando en el debate podamos volvernos a reunir por aquí. Gusto, sí, señor. A ustedes muy amables por esta compañía, amables televidentes, hasta la próxima ocasión en La Fuerza de los Argumentos. Mi profe es el